que son generales, que pueden ser todos los que van a ser los factores de crecimiento, o más específicos, pero son específicos de un determinado tipo celular, como la eritropoyetina para los eritrocitos, ¿sí? Entonces empiezan a estimular la cascada de las MAP quinasas, y de esa manera lo que hace es, se acelera o se potencia el ciclo celular, ¿sí? Entonces, básicamente lo que son los factores de transcrecimiento son generalmente proteínas, que lo que van a hacer es, digamos, actuar como moléculas comunicadoras de una célula a la otra, indicándole que el entorno es apto, que el medio es apto para que esa célula entre en un proceso de división celular. Bueno, esto es el ciclo celular, ya lo vimos. Bueno, ¿cómo está regulado el ciclo celular? Como comentaba un compañero recién antes de que empezáramos, ¿sí? Por las ciclinas, ¿sí? Entonces, las ciclinas en realidad se fosforilan y se desfosforilan. Entonces, ¿cómo es la regulación del ciclo celular? Básicamente por dos procesos ocurre. Un proceso es la fosforilación, perdón, y el otro proceso es la desfosforilación, ¿sí? Uno va a estar producido por las quinasas y otro por las fosfatasas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Está la célula, ¿sí? Con su sustrato, ¿sí? Cualquiera, no importa. Viene la ciclina, que las ciclinas tienen la característica de hacer picos de concentración muy altos, o sea, eso es importante, y cuando pasan el momento donde tienen que realizar la señalización celular, se degradan y desaparecen. Y eso es importante, ¿por qué? ¿Por qué no es una molécula que persista en el tiempo? Porque es lo que implica que la célula pase de un ciclo a la otra. Cuando se expresa mucho esta enzima, pues tiene que pasar a la siguiente. Exacto. A ver. Además, profe, podrían pasar errores, tipo porque no sería detectada, entonces no pararía el ciclo celular y la Exacto, célula seguiría proliferándose. quedaría activa por siempre, ¿sí? Entonces, lo importante es que la molécula, por más que tenga que estar fosforilada para que esté activa, de cualquier manera, ¿sí? Es una molécula que se crea y se degrada, hace picos de creación y degradación, ¿sí? Esa es una de las características de las ciclinas. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo estas quinasas dependientes de ciclinas hacen para que se pase de fase? Bueno, nosotros, por ejemplo, en bioquímica siempre vimos que hay una quinasa que fosforila a otra enzima, y esa enzima es la encargada de realizar tal acción, ¿no es cierto? Pero acá, ¿cómo hacen para estas enzimas hacer que toda la célula siga con ese proceso? Activan genes. O sea, activan, por ejemplo, son señales celulares que lo que van a hacer es desencadenar vías de señalización celular que activan genes. O sea, el objetivo final es activar o desactivar genes que tienen que ver con la progresión del ciclo celular. ¿Sí? O sea, lo que activa son la fosforilación de las quinasas y la desfosforilación. El objetivo final que tiene es activar vías de señalización que impactan en los genes que regulan el ciclo celular. ¿Y son estas mismas quinasas dependientes de ciclinas las que regulan los genes, o ellas fosforilan a otras que se van a encargar de eso? Se van a encargar, otras que van a encargarse de eso, por eso activan la cascada de señalización celular. Generalmente los que regulan o los que actúan sobre los genes puntual, primero que vos pensás que las ciclinas, ¿sí?, en general no están dentro del núcleo, ¿sí? Están en el citoplasma, y para activar o no un gen, tiene que ser una molécula que sea capaz de atravesar la envoltura nuclear. Claro. ¿Sí? Entonces, las ciclinas van a estar por ahí por fuera, y van a generar una cascada de señalización, que el objetivo final que tiene es activar, por ejemplo, cuando está en fase S, activar por ejemplo, no sé, los sitios reguladores de los genes, las enzimas, que la célula tenga la cantidad suficiente, que produzca la cantidad suficiente de polimerasas, de licasas. Todo eso se desencadena en las distintas regulaciones del ciclo celular, ¿sí? Por ejemplo, en G1, la célula dispara digamos, todo lo que tiene que ver la señalización con el crecimiento, tener la suficiente cantidad de factores de transcripción, la suficiente cantidad de enzimas, ¿sí? Después en fase S, todo lo que tenga que ver con la duplicación del ADN.
los controles, los genes reparadores del ADN, se activan los genes reparadores del ADN, por ejemplo, en fase S, los genes de proliferación celular. Bueno, todo está regulado por cascadas de señalización que comienzan con las fosforilaciones y fosforilaciones de las quinasas. ¿Sí? Genial, profesor. ¿Entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a tener dos procesos que están hechos por dos enzimas. Entonces, ¿quiénes se fosforilan? Van a ser las ciclinas. Y se fosforilan por la acción, como ustedes lo vieron en bioquímica, de las quinasas. Pero se desfosforila por la acción justamente de las fosfatasas. ¿Sí? Entonces, esas dos reacciones bioquímicas son las que van a estar regulando los puntos de control del ciclo celular. ¿Sí? Entonces, el ciclo celular en los eucariotas es regulado, es secuencial. ¿Cuáles son una de las diferencias que les parece que puede haber con el ciclo celular de los procariotas? Por ejemplo. Los puntos de control pueden ser que se encuentran. Eso puede ser. ¿Y qué más? Profe, ¿se refiere en el sentido de qué procesos así ocurren? No, por ejemplo, pensemos en, porque dice, lo que les dice ahí es que el ciclo celular de los eucariotas está regulada por la formación secuencial y la activación e inactivación de un conjunto de moléculas, ¿sí? En los procariotas hay una diferencia que es fundamental. ¿Cuál es la diferencia de los procariotas y los eucariotas? La más importante. Principalmente. Que no ¿Cómo? tienen núcleo. Que no tienen núcleo. Entonces, no es tan importante, ¿sí? O sea, es ordenado, pero no es tan importante que se mantenga el orden secuencial del eucariota al procariota. Porque vos en el procariota ocurre todo en el mismo lugar, y puede ocurrir todo en el mismo momento, porque primero hay un solo cromosoma, que es circular, y no tenés dos espacios. En cambio, vos en los procariotas tenés un citoplasma, hay un núcleo, ¿sí? Y los cromosomas, primero, no es uno, sino varios, y tiene que estar todo coordinado de manera tal para que, primero, en la fase S, ¿cómo tiene que estar la cromatina? ¿Cómo tiene que estar el ADN en fase S? Laxa. Bien, laxa para poder ser copiada, ¿sí? Y ahora en fase M o en la mitosis, ¿cómo tiene que estar? Condensada. Exacto, pero imagínense hacer todo eso para toda la cantidad de cromatina que tienen las células eucariotas en general. No importa cuánto el par cromosómico, si es un N de 23, de 50, o sea, cuanto más el N más grande, más complejo. Pero de cualquier manera siempre es mucho más complejo que en un procariota, porque digamos, tiene un compartimiento separado y tiene mayor cantidad de cromatina. Entonces es importante la complejidad del ciclo celular en los eucariotas. ¿Sí? Profe, una consulta. Entonces en los procariotas sería más o menos complejo, porque por un lado vos tenés un solo cromosoma, entonces se podría decir mucho que menos, tipo más es simple. mucho menos complejo. Sí, es mucho menos ¿Sí? complejo. Porque como sí. ocurre todo en el mismo lugar, ¿no hay como más lugar a fallos o no? No, más. En realidad lo que falla más en los procariotas, por ejemplo, es la duplicación del ADN. ¿Sí? Porque las enzimas, por ejemplo, en los eucariotas, las enzimas que vos tenés proofreading, las polimerasas proofreading, es decir, que son las encargadas. Los eucariotas tienen muchos mecanismos de corrección. Uno son, por ejemplo, los genes, que los vamos a ver después, los genes reguladores del ADN, reparadores del ADN, ¿sí? Que se activan para generar enzimas y demás que estén atentos a que se repare el ADN. Y además uno tiene las polimerasas con una buena actividad de corrección de error de prueba, ¿sí? Puso una C, iba una T, la polimerasa mismo tiene un mecanismo que va reconociendo el cambio conformacional y lo va cambiando. Eso no existe en los procariotas. Entonces el error es más simple, pero es más plausible de error. Por eso, por ejemplo, las bacterias, ¿sí? Hacen tantas resistencias a antibióticos, tiene que ver con las mutaciones en el cambio en sus ácidos nucleicos, ¿está? Porque no tienen buena corrección, o sea, tienen muchos errores en la duplicación de su ADN. Bueno, entonces,
Todo esto, como venimos hablando antes, tiene dos grandes familias de moléculas que vamos a tener. Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, ¿sí? Que actúan de manera conjunta y regulada, ¿sí? Entonces, las quinasas y las quinasas dependientes de ciclina son reguladores positivos del ciclo celular, es decir, estimulan la progresión del ciclo celular, mientras que vamos a tener inhibidores del ciclo celular que lo retrasan o lo bloquean, dependiendo cuál sea el que se active, que van a ser los inhibidores de las quinasas, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente... Profe, perdón que le interrumpa. Voy a mandar un video al chat de un ingeniero que hace videos de divulgación científica, ¿Sí? y él ahí muestra un experimento que se hizo en Estados Unidos, donde se hace un cultivo de bacterias y se las va exponiendo a cierta concentración de antibióticos, y cuando empiezan a sobrevivir a esa concentración van multiplicando por 10, por 100 cada vez más la concentración de antibióticos. Y lo vi, creo. Mandalo y lo ponemos, me parece que ya sé cuál decís. Si es ese, es muy bueno. Mandalo y ahora lo ponemos, para que lo veamos. Es cortito, dura, no sé, 2-3 minutos. No, dura 16. Los videos suelen ser largos. Bueno, pues mandalo y vemos aunque sea un pedacito, no sé si es el mismo que yo vi, o capaz que yo lo vi ya en cámara rápida. Pero mandalo, no hay ningún problema. Sí. Está en el chat. Profe, entonces Sí. los virus, si usan la maquinaria de la célula nuestra, no tendrían que tener tantas mutaciones. Los virus ADN no tienen muchas mutaciones. Los virus ARN sí, porque el ARN es propio de su estructura. Los virus ADN no, tal cual, no tienen muchas mutaciones. Claro. Exacto. Bueno, entonces vamos a tener concentraciones, ¿sí? Salvo la ciclina D, que se permanece, digamos, estable durante todo el ciclo celular, el resto, si ustedes fijan, generalmente empiezan a crecer su producción, y la característica que tiene, por más que puedan crecer rápidamente o lentamente, es que se desintegran a una gran velocidad, ¿sí? Desaparecen, termina su función y automáticamente se degrada. Entonces, ¿qué son las ciclinas? Son proteínas que se sintetizan durante la interfase. La interfase, ¿qué fase estamos hablando? G1, S y G2, ¿sí? Y se van destruyendo al final de cada ciclo y van a ir regulando la actividad que tiene que ver con las quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? Vamos a tener la ciclina C, D y E, que están involucradas en todo el ciclo de G1 y en la transición hasta la fase S, la ciclina A, que es muy importante en la fase S y G2, ¿sí? Y se destruyen rápidamente en la mitosis, y la ciclina F, básicamente, que tiene mucho que ver, o está, digamos, una de las ciclinas más importantes que aparece en respuesta cuando la célula detecta que puede haber algún tipo de daño del ADN por una mutación, por una radiación, porque falló la copia o demás. Es la ciclina más importante que regula, ¿sí?, la transición de la fase G2 a M, para controlar. Bueno, quinasa ustedes ya lo vieron entonces en bioquímica, no nos vamos a detener mucho, que son las quinasas, que son las encargadas de fosforilar, que se fosforilan los residuos de serina o los residuos de tironina, ¿sí? Eso ya lo vieron en bioquímica, no vamos a detener. Perdón, profe. Sí. ¿Dijo por qué se mantenía la ciclina D todo el tiempo en alta concentración? No escuché. No, la ciclina D tiene que ver con la progresión normal, digamos, con estar participando de la regulación normal del ciclo celular, de los factores de crecimiento que tienen que estar y demás, digamos. Es como un controlador de los procesos normales, digamos, ¿no?, que se van sucediendo, ¿sí? Esa es la única ciclina, que permanece prácticamente estable a lo largo de todo el ciclo celular, ¿sí? No es como las otras que se degrada rápidamente. Solamente por ahí empieza a decaer un poquito la función, llegando a la fase M, pero en general es como una molécula necesaria para que transcurra con normalidad el ciclo celular. Bueno, y los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina, justamente, tienen que ver con evitar o poner en pausa el ciclo celular si la célula recibe algún tipo de señal antiproliferativa, ¿sí?
como puede ser bueno, daño en el ADN, que no haya la suficiente cantidad de factores de crecimiento, que haya citoquinas, bueno, ante cualquiera de esos elementos, se activan los inhibidores de las quinasas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los inhibidores de las quinasas? Si está inhibiendo la quinasa, ¿qué no puede hacer? ¿La quinasa qué hacía? Fosforilar Fosforilaba. Claro, entonces si no, la quinasa está inhibida, no puede fosforilar y el ciclo celular no puede progresar, ¿sí? Bueno, y existen, que eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la parte del cáncer, otros reguladores negativos del ciclo celular, que son los genes supresores de tumores, ¿sí? Un ejemplo por excelencia es el P53 o el retinoblastoma, el gen del retinoblastoma. Pero esos actúan de maneras diferentes y ya vamos a ver. En realidad no es tan correcto que sea un regulador negativo, ¿sí? Es como un control, ahora lo vamos a ver bien cuál es la función. Bueno, entonces... Profe, Sí. una pregunta ahí. Si esos inhibidores ponen en pausa, digamos, el ciclo celular en un, en un cáncer, ¿cómo sería? Porque el ciclo Porque se fallan. continúa. Fallan O todos sea, esos. fallarían como los dos. En el cáncer en general, ahora cuando lleguemos vamos a ver, lo que está fallando son varios, o sea, vos no tenés, a ver, una situación de una neoplasia no se da por un fallo. Son múltiples procesos los que fallan. Te fallan los genes supresores de tumores, fallan los protoncogenes, fallan los genes reparadores del ADN, es como una sumatoria de fallos que se van dando, ¿sí? Falla la apoptosis, falla la capacidad de la célula para entrar en apoptosis, hay un montón de cuestiones que están fallando, no es solamente un fallo, es como una acumulación de errores, lo que se da para que aparezca una neoplasia, ¿sí? Ahora igual lo vamos a ver bien en un ratito. Bueno, entonces, habíamos dicho que la célula, para poder progresar de una fase a la otra, ¿sí? Empezaba a tener puntos de control. Entonces, el punto de control tiene el objetivo justamente de asegurarse que cada etapa se termine antes de proseguir a la siguiente, porque imagínense que, no sé, si la célula no se terminó de dividir su ADN y entra en mitosis, sería catastrófico para la célula, ¿sí? Entonces, bueno, para eso están los puntos de control. Estos son los puntos, algunos de los puntos de control más importantes que vamos a tener a lo largo del ciclo celular, ¿sí? Entonces, el primero, controlar si la célula tiene el tamaño adecuado, si el entorno es favorable, ¿sí? Si el ADN original, el que va a duplicarse, está dañado. Si todas esas respuestas son negativas, el ciclo celular prosigue y entramos en fase S, donde se empieza a sintetizar el ADN. Al terminar, ¿sí? La fase S, antes de terminar, uno de los puntos de control es si el ADN se duplicó sin que se haya detectado un daño considerable, y si está ya terminando esa duplicación del ADN. Si eso es ok, si no hay daño y ya está concluyendo la duplicación del ADN, se prosigue a G2. Y G2 de vuelta hay un chequeo del crecimiento celular, si ya finalmente tiene el tamaño final para poder entrar en la fase M, es decir, para dividirse y generar 2 células hijas, si el entorno para hacer esto es favorable, si ya terminó realmente, que no quede ningún proceso andando de lo que es la replicación del ADN, y si todo eso está ok, ahí finalmente entramos en la fase M. La fase M no es solo la mitosis, la fase M es la mitosis más la citocinesis, ¿sí? Eso es importante que se acuerden. Y en la fase M tenemos otro punto de control, que es dentro de la mitosis en la metafase, donde se chequea antes de que los cromosomas emigren hacia los polos, que los cromosomas están todos alineados en el uso mitótico, y si es así, prosigue ya, finalmente ahí no hay vuelta atrás, ya no se puede detener, prosigue la mitosis y la célula entra en citocinesis, ¿sí? Bueno. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno. La célula, ¿sí? Tiene diferentes maneras, cuando cumple su ciclo vital, con normalidad, llega un momento que ya está vieja, por decirlo, como las personas, como todo, se pone viejo y la célula tiene que morir, ¿sí? Ese proceso de envejecimiento celular es lo que se conoce como senescencia,
¿sí? Entonces, una cosa es la senescencia, que es como la vejez de la célula. Otra cosa es la apoptosis, que es cuando puede ser una célula joven, que empezaron a fallar algunos mecanismos, y se activan estos puntos de control, y decir, esta célula ya no puede vivir más porque es peligrosa para su entorno, o sea, se autosacrifica, y se produce la apoptosis, o la autofagia, ¿sí? Cuando empieza como a degradar todos los organelos, y produce como si fuera una autofagia, como lo propio de los macrófagos, y también desaparece, ¿sí? Eso generalmente es más común en las infecciones. Todos estos mecanismos de autofagia, de apoptosis y de senescencia son mecanismos que, digamos, son parte de una muerte celular programada. O sea, apoptosis y muerte celular programada no son sinónimos, ¿sí? Y justamente estos mecanismos de muerte celular programada son los que se utilizan para controlar que las células que están dañadas o que ya están viejas no proliferen de más y pueda darse algún proceso canceroso, ¿sí? Bueno, vamos a tener como en general, por ahí los conceptos que algunas veces se confunden, el proceso de necrosis, ¿sí? Y el proceso de apoptosis. ¿Cuál es la diferencia en que uno es programado, ¿sí? Uno es un tipo de muerte celular programada y el otro no? Uno se da por, puede ser, no sé, un daño, siempre es por un factor externo que la célula no puede controlar. Puede ser una quemadura, ¿sí? Entonces la célula muere, puede ser, no sé, algún daño químico, algún proceso inflamatorio violento, entonces la célula también muere de golpe y no hay forma de activar las diferentes cascadas que se activan en el proceso de apoptosis, ¿sí? ¿Y por qué es importante? O sea, ¿qué diferencia hay que una célula muera por apoptosis y una célula muera, por ejemplo, por necrosis? ¿Qué les parece? ¿Por qué será importante o si todas se murieran así, total ya se murió? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Quizás que no avisa a las vecinas, algo así. Exacto. Primero, que el entorno no sabe bien qué pasó. Eso es una. Bien, ¿qué más? Puede ser que la apoptosis es un proceso tipo natural del cuerpo y la necrosis es algo más patológico, que no es algo que el cuerpo Sí, eso haga también. normalmente. Sí, pero ¿cómo afectará, por ejemplo, cuando hay una necrosis, las células vecinas son afectadas? ¿Y eso por qué les parece? Porque se libera el contenido de la célula. Exacto, se libera el contenido. Uno tiene que en la apoptosis, lo que va pasando, básicamente, es que se empieza todo el contenido celular a vacuolizar, ¿sí? Y se empieza como a generar vesículas que luego van a ser fagocitadas, ¿sí? Entonces no se libera el contenido, no es que se rompe la membrana celular y todo el contenido se libera, ¿sí? Hacia el exterior. En cambio en la necrosis pasa eso. Se libera el contenido celular y en esa liberación se liberan los lisosomas, todo eso se rompe. Entonces cambia el pH y se van lesionando las células vecinas, es decir, se produce una lesión del tejido, ¿sí? Produce un daño. Por eso es tan importante el proceso de apoptosis para controlar el daño tisular, ¿sí? Bueno, la apoptosis es el mecanismo, sí. Usted habló que muerte celular programada no es lo mismo que apoptosis. Sí. Entonces, muerte celular programada, ¿qué La sería? apoptosis Tipo. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada, ¿sí? Se usan mucho como sinónimo, los van a encontrar en algunos lados como sinónimo. Sí, es verdad. No es lo mismo, es un tipo de muerte celular programada, ¿sí? Y otro tipo de muerte celular programada sería lo que usted nombró, autofagia. Claro, la autofagia o la senescencia, ¿sí? Propia de la célula. Bueno, entonces Profe, vamos a tener... ¿sí? ¿La autofagia es como tal un proceso de muerte? Porque yo tenía entendido que era como un momento de reciclaje de la célula, que era cuando la célula empezaba a reutilizar cosas que no le servían. Sí, eso es cuando es incompleta. Si es total, la célula fue, digamos, ya está. O sea, digamos, muere finalmente. El objetivo final es morir, ¿sí? Claro. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver que la apoptosis empieza con una fragmentación del ADN, ¿sí? Se empieza a fragmentar,
se condensa, se vacuoliza, y una vez que está todo vacuolizado, ¿sí?, empieza a fragmentarse, y esos fragmentos son fagocitados por los macrófagos. ¿Sí? Si ustedes miran, acá, esto es un linfocito normal, y fíjense en cómo está todo el ADN fragmentado y vacuolizado. Esto es mucho más fácil, y además los macrófagos, porque el macrófago, si está todo normal, no se va a comer un linfocito que está normal, ¿sí? O sea, obviamente, porque si no, si hace eso, la persona está enferma. En cambio, en este caso, sí, el linfocito reconoce, porque además se expresan en la membrana, ¿sí?, señales que avisan que esa célula tiene que ser fagocitada. Y lo que se ve, por ejemplo, es que, ¿ven? Esto es un gel de agarosa. Un gel de agarosa, donde uno puede sembrar el ADN, por ejemplo, de un tejido que es normal. Y ese ADN, que no está fragmentado, la característica que tiene es que es como una masa, o sea, corre muy lento en el gel. Bueno, ahí igual se ve como clarito, pero siempre son como bandas gruesas, pesadas, porque es mucho ADN. En cambio, cuando ese ADN se fragmenta, es como todo ADN chiquitito, y migra mucho más rápido, y se da este patrón en escalerita, ¿sí? Bueno. Esto es lo que yo le decía, ¿sí?, de que la célula expresa en su membrana señales que los macrófagos detectan y saben que esta célula se puede comer, porque si no, digamos, los macrófagos fagocitarían todos los tipos celulares, ¿sí? Entonces, una de esas señales es que se expone hacia afuera, ¿sí?, la fosfatidilcerina, y de esa manera el macrófago reconoce que esa célula hay que fagocitarla. ¿Sí? Profe, y una pregunta. Ahora, sí. Nosotros siempre cuando hablamos así de la muerte celular, hablamos como de una célula que pareciera que está aislada, pero por ejemplo en un tejido epitelial, que están todas las células unidas las unas con las otras. Sí. O si eso ocurriese, no sé, en el tejido miocárdico, ¿no es cierto? Que están Sí. todas sus citoplasmas unidos. ¿Cómo pasa eso? Porque la célula tendría como que correrse de ese lugar, pero las otras células se tendrían que juntar. No, empieza, a ver, las células están todas comunicadas, o sea, es como una gran comunidad cuando está todo normal. Sí, si hay una célula que en teoría muere porque, no sé, se duplicó mal el ADN o falló o lo que fuere, esa célula es reemplazada por la división de las compañeras, de alguna de las compañeras, ¿sí?, generalmente en contacto. ¿Me explico? Al detectar que la célula está muriendo de la compañera, se activan mecanismos de, digamos, de estimulación de las células vecinas, siempre y cuando el entorno sea el adecuado. Si no, esperan, porque no están las señales adecuadas. No es que la célula piensa. O sea, es toda una cuestión de que tiene que ver con señales químicas. Profe, Si hay o no, si hay o no señales químicas para proseguir, para proliferar, para morir, tiene que ver con eso. Sí. ¿puede ser que eso de la apoptosis sea lo que pasa en enfermedades autoinmunes? No siempre. ¿No? No siempre. No. La enfermedad autoinmune lo que pasa es que básicamente el sistema inmune reconoce como un antígeno, ¿sí?, como un antígeno a las células propias del cuerpo. Sí. Entonces las ataca. Pero, o sea, no logra diferenciar la célula propia, sí, o alguna proteína en particular de algún agente de infección. Por ejemplo, en el celiaquismo, el sistema inmune lo que hace es reconocer al gluten como un antígeno, y no como una proteína que, digamos, que es alimento. ¿Me explico? O sea, la reconoce como un claro, es más del sistema inmune. Entonces, claro, cuando el gluten es absorbido, se ataca todo lo que son las vellosidades intestinales, porque reconoce en realidad lo que está atacando es al gluten, pensando que eso es, no sé, una bacteria, por decirlo, lo reconoce como un antígeno. Claro. Lo trata como un antígeno. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener la apoptosis se puede dar por dos vías. Una vía extrínseca o una vía intrínseca. La vía extrínseca es externa, responde a señales celulares externas,
y la vía intrínseca a señales celulares internas, ¿sí? En un punto, siempre la vía extrínseca va a activar la vía interna, ¿sí? La vía intrínseca, ¿tá? Porque, o sea, va a ir, ahora lo vamos a ver, necesita desencadenar los mecanismos internos de la apoptosis para que la célula muera. Pero lo que quiere decir es que esa célula va a entrar en apoptosis porque hay una señal externa que así lo indica, ¿sí? Entonces se conoce como vía extrínseca o receptores de la muerte, que son los receptores FAS, o vía intrínseca o vía de la mitocondria, ¿sí? Entonces, ¿cómo se activa cada una? La vía intrínseca, yo le dije que era por factores internos, por daños celulares, daños al ADN, infecciones virales, agotamientos de los factores tróficos, y finalmente, y esto ya, digamos, no hay vuelta atrás en la apoptosis, cuando se libera el citocromo C de las mitocondrias, no hay vuelta atrás. O sea, esa célula, por más que ahora esté en el mejor momento, va a entrar sí o sí en apoptosis. Una vez que la mitocondria liberó su citocromo C, ya no hay vuelta atrás. La célula sí o sí progresa hacia el final de la apoptosis. Y después tenemos la vía extrínseca, que tiene que ver con los receptores, ¿sí? Señales extracelulares de los receptores FAS y los factores de necrosis tumoral, ¿sí? Entonces, el ciclo celular, la progresión del ciclo celular normal, estaba regulada por las ciclinas, y esas ciclinas a su vez estaban estimuladas por quinasas y fosfatasas. Las moléculas que van a regular la progresión de la apoptosis van a ser las caspasas, ¿sí? Que tienen como dianas, como objetivos, el fragmento de la fragmentación del ADN, la fragmentación celular, la fragmentación del sistema de endomembranas, la fragmentación del núcleo. Ante una de estas señales, ¿sí? Se activa la vía de las caspasas, que lo que hacen es clivar una caspasa a la otra, y esto desencadena la vía apoptótica, ¿sí? Entonces, las caspasas son proteínas que tienen una cisteína que es catalítica, es decir, que tienen la capacidad de clivarse a sí mismas, ¿sí? Hay dos grandes familias, y sobre todo las que están involucradas en la apoptosis son las caspasas 3, 6 y 10, eso no lo tienen que saber. Pero bueno, eso es a modo de comentario. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? ¿Qué les parece que vía van a tener? No sé qué le puse. Es la vía, ¿qué vía es? ¿Extrínseca? ¿Por qué? Porque la señal viene de fuera. Exacto. Fíjense, ¿sí? Que la señal, por algún motivo, viene con los receptores FAS y el FAS ligando, ¿sí? Y se une a los receptores que tienen todas las células, los receptores FAS, se le unen ligando, y eso desencadena, ¿sí? Que empiecen a activarse las caspasas, y si las caspasas se activan, empiezan a clivarse a sí mismas, y generan, ¿sí? La muerte celular. Hasta un punto acá no está, donde se se produce la liberación del citocromo, y la célula finalmente termina siendo apoptótica. Pero la señal vino de afuera, ¿sí? Por el motivo que fuere. En cambio, bueno, son los receptores FAS, ¿sí? Que son proteínas de transmembrana, y tenemos el ligando FAS, que es el que viene, digamos, con la señal, que puede ser el linfocito o la célula que fuera, y después todas las células normales, tienen los receptores FAS, ¿sí? Donde cuando se unen al ligando son capaces, ¿sí? Se activan, se clivan y son capaces de desencadenar la vía de las caspasas. Lo que yo les decía es lo siguiente: se activan, fíjense que acá empieza por una señal externa, pero siempre terminan afectando a la mitocondria, y que la mitocondria libere el citocromo C, y de esta manera sea ya inevitable, ¿sí? Si estuviéramos viendo solamente la vía intrínseca, que no sé si vienen diapos después o no, esta parte no estaría, y simplemente podría ser radiación, infección viral, se activa las vías de las mitocondrias y arranca para acá, ¿sí? Es como que en algún punto siempre se toca.
Bueno, la vía intrínseca está regulada por la familia de las proteínas BCL2, ¿sí? Son proto-oncogenes. ¿Qué quiere? Bueno, lo que pasa es que no quiero mezclar el tema. Ahora después vamos a llegar a cáncer y vamos a ver gen, proto-oncogen y gen regulador supresor de tumor y gen reparador del ADN. Pero bueno, quien regula la vía intrínseca es un gen, justamente es un proto-oncogen. El proto-oncogen es la función normal del gen, es decir, tiene una función de estimulación, es decir, favorece en general la vida de la célula, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de proto-oncogenes, ya vamos a ver algunos, pero quienes regulan la vía de la apoptosis intrínseca es justamente el BCL. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este proto-oncogen muta, y si esto no lo entienden, lo vamos a ver ahora en 3 diapositivas más adelante, muta y se transforma en un oncogen, ¿qué va a pasar? Directamente no va a haber una respuesta negativa, es decir, no va a ser capaz de activarse, por ejemplo, la vía intrínseca de la apoptosis. Entonces ahí tenemos un fallo, porque si esa célula, por ejemplo, está en el ciclo celular dividiéndose y su ADN tuvo demasiados errores, la célula no va a ser capaz de entrar en apoptosis por su señal interna, ¿sí? Si entra en apoptosis va a ser por otro motivo que va a ser desencadenado de manera externa. ¿Se entiende qué es lo que empieza a pasar? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Ahora después vamos a ver bien todas las funciones de los genes, pero es como para ir avanzando, ¿sí? y entonces en ese caso, ¿no? Que estamos diciendo que en una célula cancerosa falla el mecanismo de la apoptosis, y usted acaba de decir que se puede activar ese mecanismo por vía externa. Sí. ¿Eso quiere decir que nosotros con una medicación podríamos inducir la muerte de ese posible cáncer? Lo que pasa es que tiene que ser un target muy direccionado, porque justamente la quimio es eso, la quimio induce la muerte celular, pero no es tan direccionado. Generalmente con la muerte celular tumoral producís la muerte celular, por ejemplo, de los linfocitos. Es muy común hacer neutropenias, plaquetopenias, linfopenias, todo eso porque es veneno, o sea, es una toxina que no solo, muchas veces no solo actúa sobre el target que vos querés matar, sino sobre un montón de poblaciones celulares también. Lo que pasa es que como el cáncer en general tiene una tasa metabólica muy muy alta, se ve afectada de manera mucho más rápida que el resto de los grupos celulares, ¿sí? Eso es lo que pasa. Por eso la quimio no te mata, o sea, te mata despacito, pero el cáncer se muere más rápido porque tiene una tasa metabólica más rápida. Si vos te siguieran pasando quimio, te terminaría matando, porque en realidad es veneno, ¿sí? Nada más que es dirigido y es absorbido y metabolizado mucho más rápido por las células cancerosas, ¿sí? Bueno, estos son los 3 tipos celulares. Profe, ahora que vamos a hablar de cáncer y eso, Sí. ¿ha escuchado hablar sobre la proteína Hamlet? Que nos lo mostraron en el seminario de lactancia materna, que dicen que es una proteína anticancerosa que tiene la leche materna. No escuché. No escuché. Estoy viendo si encuentro el video que nos pusieron en el seminario y se lo paso. Sí, no lo he escuchado. No lo he escuchado. Bueno, tenemos que la familia de las proteínas BCL2, que va a regular la vía intrínseca de la proteína, ¿sí? Lo que va a hacer es regular el proceso de permeabilización mitocondrial. ¿Qué es lo que pasa con el proceso? ¿Qué es el proceso de permeabilización mitocondrial? Cuando la célula permeabiliza la membrana de la mitocondria es que se libera el citocromo. Yo les dije que una vez que se liberaba el citocromo, esa célula sí o sí entraba en apoptosis. Entonces, eso es lo que va a regular la capacidad que tiene la mitocondria finalmente de liberar o no el citocromo. Eso es finalmente lo que va a ser, regulado por un montón de otras cuestiones, ¿sí? Acá, bueno, VAX, que es una de las proteínas que en realidad estimula la liberación del citocromo. Entonces vos vas a tener una lucha entre el gen del BCL2 y el VAX para que el citocromo no se libere. Porque si se liberara el citocromo de todas las células, obviamente también uno se moriría, porque entrarían todas las células en apoptosis, ¿sí? Bueno, es como todo es un delicado equilibrio, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de cómo se bloquea, ¿sí?,
la apoptosis cuando existen las señales celulares correctas, ¿sí? ¿Por qué no hay apoptosis? Porque están bloqueados los caminos. ¿Por qué? Porque está, digamos, hay una gran secreción o estimulación de la proteína de la BCL2, ¿sí? Porque de alguna manera se inactiva, ¿sí? Abad-Vax, o porque las fosforilasas, ¿sí? Las quinasas también están actuando de manera correcta y fosforilan todos los factores de transcripción necesarios, ¿sí? Entonces de esa manera es como que la apoptosis no puede progresar. Bueno, en este punto es donde se encuentran la vía extrínseca y donde comienza la vía intrínseca, ¿sí? Hay una señal de muerte que puede ser el daño del ADN, una infección viral, una toxina, y eso hace, ¿sí? VAX activa la permeabilización de la membrana, se forma, ¿sí? Se empieza a liberar el citocromo liberado se une a un complejo de caspasas que forman el apoptosoma está formado por el citocromo C, por APAF y por la caspasa 9, y esto ya es inevitable. Después pueden venir todas las moléculas que quieran, pero si el apoptosoma ya se formó porque se liberó el citocromo C, la célula va a morir, no importa qué pase, ¿sí? Eso es como el punto de no retorno. Si hay apoptosoma formado y citocromo C liberado, la célula va a morir, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de cómo empieza la apoptosis cuando hay una lesión del ADN, ¿sí? El ADN está dañado, porque puede ser, no sé, por una radiación solar, no sé, tomamos mucho sol, ¿sí? Se produjo un daño en el ADN, y sí o sí esa célula tiene que morir porque ya no es más capaz de regular su división celular. Eso va a producir que aumente, ¿sí? Los niveles del P53, y al haber niveles elevados de P53, la célula no va a ser capaz, ¿sí? De dividirse, porque el P53 es un gen supresor de tumor, es decir, regula de manera negativa, ¿sí? La división del ciclo celular. Bueno, esto es a modo de lo mismo que venimos hablando recién, pero para que ustedes vean, esto que tenemos acá es la vía extrínseca. Cómo empieza a desencadenarse la fosforilación, ¿sí? De las caspasas, hasta que se permeabiliza la mitocondria y chao, se fue, ¿sí? Ahí el apoptosoma siempre está presente en las dos vías, la formación del apoptosoma, tanto, perdón, en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. ¿Hasta acá está más o menos bien? ¿O quieren que repasemos algún concepto? Sí, profe, vamos bien. Bien, a ver, quiero Ahí ver. le mandé en el chat lo de la proteína anticáncer que nos mostraron en el seminario de lactancia. Bueno, eso no lo sé, lo voy a ver, a ver. Quiero ver acá. Guardame un segundito. Después lo voy a mirar. Quiero ver si este es el video de el que me decías de la resistencia a los antibióticos, si es el que yo había visto. Pero no era tan largo. A ver. Ahí va, Este 24 de octubre, hagamos historia. Todas las propagandas hartantes. A ver, un segundito. No, un minuto. A ver, o yo abrí mal. Ah, no, es otro aviso. Ahora, emitir anuncios. Sí, es el mismo, nada más que no sé por qué. A ver, esperen un segundito. ¿Por qué se ve tan largo? Lo vamos a ir adelantando, pero es más o menos para que lo vean. Esperen. El otro lo voy a ver, no sé de qué es la proteína, así que eso sí, antes de verlo, lo quiero revisar. Y ahora que apareció otro. No sé qué toque a ver.
Cuando va a haber querido sacar el mood, ahí lo pasa. Aparece capaz de sobrevivir en el antibiótico. Luego ocurre otra mutación y la bacteria puede sobrevivir a 10 veces esa concentración. Luego a 100 veces. Y finalmente, tras solo 11 días de evolución, la bacteria puede sobrevivir a antibióticos 1000 veces más fuertes que los que la hubieran matado en un principio. Lo que estás viendo es evolución en acción. Iré a Michigan para ver el experimento evolutivo más extenso del mundo. Eso... Ay, Dios. Bueno, eso que les estaba mostrando ahí, vieron cómo empieza, es la primera parte, eso era el pedacito que yo había visto, por eso pensaba que era cortito, nunca lo vi entero el video, después lo vamos a ver. O tienen el enlace, lo pueden ver ustedes. Eso es básicamente lo que pasa con la resistencia a los antibióticos, y tiene que ver con la baja actividad de prueba de todos los que son los procariotas, ¿sí? Bueno, quiero ver acá cuánto nos queda. No es tanto, pero vamos a hacer un cortecito de 10 minutos, son las 10, a las 10:10 vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con genes reguladores, digamos, con todo lo que es cáncer, la regulación y las características. De esto, ¿tienen alguna duda hasta acá de lo que vimos? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, No, a las profe. 10:10 arrancamos con genes supresores de tumores, oncogenes, protoncogenes y toda la historieta hasta llegar a cáncer propiamente dicho. Así que cortemos un ratito y después tenemos como 1 horita más o menos. Por lo menos. Buenísimo, profe. Los veo hoy 10.
¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno. Ahí arrancamos. Bueno. No sé, así que acá. Ahí está. Bueno, vamos a ir entrando en lo que es más específico, que tiene que ver con la falla, porque el cáncer en realidad no es otra cosa más que una falla, o en parte una falla del ciclo celular, ¿sí? Y para eso ya vimos que podía fallar, ¿sí?, los puntos de control, podían fallar la vía intrínseca de la apoptosis, que estaba regulada por el BCL2, que era un protooncogen, o por VAX, que era un gen supresor de tumor, ¿sí?, que actuaba como gen supresor de tumor. Entonces, si había algunos fallos en estos distintos tipos, podía desencadenarse, ¿sí?, algún tipo de cáncer. Ahora, ¿qué son estos genes? ¿Qué es un protooncogen? ¿Qué es un gen supresor de tumor o un gen reparador de ADN? Todos están involucrados en la supervivencia celular, ¿sí? Unos son estimuladores de la, digamos, de la supervivencia celular, otros son inhibidores y otros tienen que ver en realidad con la parte anterior, es decir, reparar el ADN para que la célula sobreviva. No es que son, no la estimulan ni la inhiben, sino simplemente que son los encargados de supervisar que su información genética permanezca lo más intacta que se pueda, ¿sí? Tienen que ver con los genes reparadores del ADN, con estimular los fallos que se dan por la incorporación errónea de los nucleótidos durante la síntesis del ADN, ¿sí? Sin embargo, tenemos dos familias de genes que son los estrella, o son generalmente los que nos dan verdaderos problemas y dolores de cabeza. Entonces vamos a tener los protooncogenes, que son los genes que participan en el crecimiento normal de la célula, ¿sí? Influencian el ciclo celular, generalmente favoreciendo que el ciclo celular, digamos, prolifere, la célula prolifere, o inhibe el proceso de apoptosis o de senescencia. Eso normalmente el protooncogen. Y después tenemos el gen supresor de tumor, que lo que hace es controlar el crecimiento celular, lo está regulando todo el tiempo, ¿sí? Van bloqueando el ciclo celular, activan la apoptosis, están todo el tiempo regulando, ¿sí?, como reteniendo el ciclo celular. Y acá, sí. Una pregunta, ¿y esos genes pueden mutar tranquilamente por lo que vimos de los transposores, por ejemplo, que era como que, bueno, ¿Sí? Si cae ahí y eso cambia, ya está? ¿Sí? Tal cual, ¿sí? Puede ser que sí, totalmente. Bueno, el protooncogen, cuando tiene una mutación, ¿sí?, vamos a dejar de conocerlo cuando el protooncogen muta, lo vamos a dejar de llamar como protooncogen y lo vamos a mencionar como oncogen. Entonces, cuando alguien les diga un oncogen, ya estamos hablando de que ese gen mutó, ¿sí? Ya es, digamos, está mutado, no es el gen original. El nombre correcto es protooncogen, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo influyen, ¿sí?, el ciclo celular? Los oncogenes por activación, es decir, estimulándolo. El gen supresor de tumor, inhibiendo. ¿Cómo tiene su expresión? Dominante, y ahora vamos a ver por qué. Y el gen supresor de tumor, recesiva. ¿Cuál es el origen de la mutación? El oncogen o el protooncogen, o sea, en realidad el oncogen muta solamente, puede haber una mutación en células somáticas. En cambio, el gen supresor de tumor puede ya venir mutado, ¿sí?, en células germinales, puede ser hereditario, ¿sí? Y en los oncogenes vamos a ver una especificidad tisular moderada, pero en los genes supresores de tumores esa especificidad tisular es fuerte. ¿Qué quiere decir todo esto que les dije recién? ¿Por qué el oncogen altera el ciclo celular por activación? Que se los dije recién. ¿Qué les parece?
Y porque estaría activando las cascadas de señalización de división, por ejemplo. Claro, porque estimula el ciclo celular, ¿sí? Como dijimos, lo estimula a progresar, a que avance. Y el gen supresor de tumor inhibe, ¿sí? Entonces, ¿cómo altera más que cómo altera, cómo influye el ciclo celular? Sería lo correcto, el gen supresor por inactivación y los oncogenes por activación. Lo que les estoy diciendo es, si no entran en teórico, entran en oral. Genes supresores de tumores, ciclo celular, oncogen, protoncogen, siempre se evalúa. Así que sépanlo y si tienen dudas, pregunten. Porque es un tema súper importante y siempre entran en el parcial. Sí. Entonces, ¿los genes supresores serían genes positivos o no? Porque como dice ahí que son hereditarios, No, ahora vamos a ver eso. no Ahí ya entiendo bien llegamos. el concepto de supresor y que esté Ahora relacionado. lo vemos. Ya cuando terminemos con toda la explicación, si no lo entendés, lo volvemos a ver. Gracias. Cuando dice de la expresión, fíjense que con el oncogen dice que la expresión es dominante. Pensemos en una enfermedad genética, ¿sí? Cuando lo que tiene que ver con herencia mendeliana, cuando hablamos de algo que es dominante o recesivo. Cuando hablamos de dominante, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo se expresa? Que se expresa por sobre el otro, se expresa todo el tiempo. Exacto, pero con que esté mutado un solo alelo, o sea, con que heredemos un solo alelo, ya está, sonamos. Esto Claro. es igual, en los protooncogenes, ¿sí? Como son genes que estimulan, ¿sí? o activan el ciclo celular, cuando hay uno que se mutó, es dominante porque su acción es positiva, es decir, siempre va a estar estimulando. Entonces no importa que haga el otro, no importa que el otro esté regulado, que el otro alelo, o sea, vamos a tener un alelo oncogen y un protooncogen. No importa que el protooncogen responda, porque en realidad que no va a responder es el oncogen, y el oncogen siempre va a estar estimulando. ¿Se entiende por qué es dominante? Sí, profe. ¿Sí? Ahora vamos al gen supresor de tumor. El gen supresor de tumor es al revés, porque el gen supresor de tumor lo que hace es inhibir el ciclo celular. Entonces, su herencia es recesiva, es decir, para que la mutación de los alelos del gen supresor de tumor afecte a una persona, tienen que tener los dos mutados. ¿Por qué? Pensemos que tenemos dos alelos. Este se mutó, este perdió la función de controlar y de regular. No importa, porque este va a estar actuando, este va a seguir regulando negativamente, ¿sí? Hay otro que sigue funcionando, entonces va a regular por los dos. ¿Me explico? ¿Se entiende o no? Digan si no. Sí. Bueno, Sí, este va a regular por los dos. Sí, ¿de los dos o del gen supresor de tumor? El supresor. El gen supresor de tumor, sí son, bueno, como todos tenemos dos alelos, ¿sí? ¿Cuál es la función? Es inhibir, es controlar, es como sujetar, es decir, ¿está todo bien? Te dejo. ¿Está todo bien? Te dejo. Está todo el tiempo reteniendo, ¿sí? Si hay algún problema, el gen supresor retiene la división celular, no la deja continuar, ¿sí? Si este está mutado y deja de controlar y de retener el ciclo celular, no importa, porque este sigue activo y este va a seguir reteniendo el ciclo celular. ¿Sí? Entonces, para que el ciclo celular no sea retenido por un gen supresor de tumor, los dos tienen que estar mutados. Es decir, por eso la herencia es recesiva, por eso su expresión es recesiva. Es decir, para que el gen supresor de tumor pierda la función, tiene que estar perdida la función de los dos, porque es negativo. ¿Se entendió? La expresión. En cambio, en el oncogen la expresión es dominante, porque con que uno esté mutado, ya ese no lo controlas más, ya ese permanentemente está estimulando, no importa lo que le haga al otro, no le calienta, o sea, este está dele, estimulando la célula, y contra eso no se puede hacer nada. ¿Está? A ver, después pueden haber que los otros funcionen, pero este gen no lo parás con nada, ya está activo. ¿Se entendió? Eso en cuanto a la expresión. Uno es dominante, el otro es recesivo. Ahora con lo de la mutación, que es lo que me preguntaban recién, un oncogen, piensen que si uno heredara hubiera en una línea germinal una mutación de este tipo, es incompatible con la vida. ¿Sí? Una mutación de este tipo en una línea germinal es incompatible con la vida, no existe, porque la célula estaría todo el tiempo dividiéndose, o sea, no se podría llevar adelante
ningún desarrollo normal. Piensen que el desarrollo normal justamente es un ciclo súper controlado de apoptosis, de desarrollo, que cuánto las células que tenemos el periodo somítico, presomítico, si hubiera una mutación de algún tipo de la regulación del ciclo celular, es incompatible con la vida. ¿Se entiende? Entonces Sí, no lo vamos a poder heredar, porque no va a poder estar en las gónadas, o sea, no puede estar en las células una mutación de esa, es incompatible con la vida. Por lo cual, la única manera de adquirirla es una mutación de novo de manera somática, en algún tipo celular, ¿sí? Se puede ser, no sé, en cualquier lado, en la piel, en lo que sea, es de novo. Siempre la mutación para que un proto-oncogen se transforme en oncogen es de novo, no la heredamos. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Ahora, en el gen supresor de tumor, es justamente, podemos heredarla. ¿Por qué? Porque con que haya uno, o sea, con que el cigoto, cuando vos tenés en una gónada un gen supresor de tumor que no está funcionando, pero se junta con el cigoto, o sea, con el suponte que fue en el óvulo, se junta con el espermatozoide, y el cigoto tiene un gen supresor de tumor activo, ese cigoto perfectamente va a poder desarrollarse. ¿Sí? O puede desarrollarse en una célula somática. Después también puede ser de cualquiera de los dos. Ahora, es muy delicado cuando uno hereda un gen supresor de tumor mutado, que ahora vamos a ver de que estamos hablando de la teoría del doble impacto. ¿Por qué? Porque si vos ya tenés uno mutado, es muy probable que a lo largo de tu vida, si vos lo vas a tener mutado o en todas tus líneas, en todas tus células, o puede ser en gran parte de tu cuerpo. Entonces, tenés altas chances de que ante cualquier otra mutación somática adquirida de nuevo, ¿sí? Vos bloquees los dos genes supresores de tumores y estés complicado. ¿Sí? Los genes supresores de tumores son los que están involucrados mucho en los tipos de todo lo que tiene que ver con el cáncer hereditario. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien, ahora la vamos a ver. Perdón, profe, me quedó una duda que re de antes, pero ¿el proto-oncogen es lo mismo que un oncogen o no? No, el proto-oncogen es el gen cuando funciona normalmente, estimulando o favoreciendo el ciclo celular, pero que responde ante una inhibición. Es la función normal del gen. Claro. En cambio, cuando ese gen muta y pierde la capacidad de responder al entorno, lo vamos a conocer como un oncogen. Y se le dice gen oncogen, o sea, se le dice un oncogen porque como estimula la división celular, estimula la oncogénesis, si querés, o estimula los procesos neoplásicos. Por eso es un oncogen, porque favorece la aparición del cáncer, ¿sí? Desregula los controles. Bueno, Gracias. ¿hasta acá estamos? Bueno, y tenemos varias familias de los protooncogenes. Tenemos el ABL, el BCL, que ahora después puedo contar un poquito del BCR-ABL. Tenemos los MYC, que son todos factores de transcripción, ¿sí? RAF, RAS, todo esto, cuando hay muchísimos paneles de genes que se estudian, ¿sí? Todos los receptores de tirosina quinasa, fíjense que están todos involucrados en la división celular, en la estimulación celular. Cuando alguno de estos muta, ya está, no hay forma de controlarlo, es como que no necesita más de las señales externas, directamente se activa y no le importa lo que pasa afuera, estimula, estimula, estimula. Y después tenemos los genes supresores de tumores, como el retinoblastoma, el P53, el WT1, que este no es tan común, BRCA1 y BRCA2, que son muy conocidos, RET, ¿sí? Profe, y una pregunta. Sí. ¿Es el proto-oncogen dominante por sobre el gen supresor de tumor o a la inversa? O sea, si vos tenés un oncogen, ¿no es cierto?, que ya mutó el proto-oncogen, Sí. ¿directamente vas a generar un cáncer o el gen supresor de tumor impide eso porque su acción es dominante sobre la del otro? Depende. No, depende. Depende. Depende cuál sea el oncogen que está activo, ¿sí? Cuál es,
Y depende si el gen supresor de tumor logra de alguna manera retener o logra activar, por ejemplo, la apoptosis, ¿sí? Porque por ahí lo que puede hacer es que no va a poder frenar la proliferación celular, pero puede el gen supresor de tumor activar y desencadenar la apoptosis, ¿sí? Claro. Entonces, si desencadena la apoptosis, ya está, esa célula entró en apoptosis, pero en general la activación del protooncogen es como bastante fuerte y bastante importante sobre la del gen supresor de tumor por esto, porque estimula la división. Entonces siempre es más difícil de controlarlo, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, me perdí, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, el P53 creo que debe ser el más conocido de todos los genes supresores de tumores. Se expresa prácticamente en todas las células, ¿sí? Regula la transcripción, y aparece mutado en más del 50% de los tipos de cánceres detectados, ¿sí? Entonces, cuando se inactiva, el P53 regula tantos procesos, regula tantos procesos en el ciclo celular, que cuando se inactiva el P53, fallan un montón de mecanismos. Entonces las células ganan una ventaja a nivel de división celular, de proliferación, y eso hace que al no haber controles, porque el P53 no está controlando, empiecen a aparecer alteraciones del tipo genético, ¿sí? Como puede ser el daño del ADN, puede ser que no registre que los telómeros están acortados, pueden dividirse aún teniendo hipoxia, ¿sí? Empiezan no registran los controles. El P53 es un gran y muy importante gen supresor de tumor. Yo diría que es el gen supresor de tumor, el ejemplo por excelencia del P53. Y de hecho fue el primero que se conoció. Bueno, esto nada más a modo, es para que vean alguna de las vías en las que interviene el P53, que está acá chiquito, perdido, pobre, ¿sí? En todas las vías que interviene, ¿sí? Las vías antiproliferativas, interviene la apoptosis, ¿sí? Y regulando el ABCL2 y estimulando la formación del apoptosoma, con APAF1, ¿se acuerdan que el apoptosoma estaba formado por APAF1, por el citocromo y por una caspasa? Entonces el P53 estimula APAF1 para que se forme el apoptosoma y de esa manera la apoptosis, ¿sí? Estimula la detención del ciclo celular en G2, entre G2 y M, ¿sí? Que se detenga, o sea que ya no entraría en el ciclo celuloso. Estimula, ¿sí? El arresto del ciclo celular en G1, o sea que está regulando el G1 y entre G2 y GM, bueno, no sé, 1000 cosas. Estimula la senescencia celular, mil cosas. O sea, cuando no está, fíjense todos los procesos que pueden empezar a fallar. Es muy importante. Bueno, esto es lo mismo, es como para P53, es muy conocido y generalmente está pedido en todos los paneles de genes de cáncer, ¿sí? Bueno, ¿en dónde está funcionando? En el estrés replicativo, digamos, el acortamiento de los telómeros, en el reprogramamiento de lo que es la parte metabólica, del citocromo, la senescencia, interviene, ¿sí? Favorece la autofagia, ¿sí? La estimula, la senescencia, se activa por el estrés oxidativo, por la hipoxia, digamos, cuando hay pocos nutrientes también se activa P53, ¿sí? Bueno, hay mil cuestiones que están reguladas por el P53. ¿Qué era qué? ¿Qué es el P53? ¿Un gen? Un gen supresor de tumor. Bien, un gen supresor de tumor, eso lo quería medir. Bueno, y otro gran gen supresor de tumor, que es uno de los que produce, digamos, mayor tasa de cáncer en los niños, es el retinoblastoma, ¿sí? El gen supresor de tumor, el retinoblastoma, se localiza en el cromosoma 13, y uno de los genes supresores de tumor que puede heredarse, ¿sí? Que puede estar mutado en la línea germinal, ¿sí?
Entonces, lo que va a hacer este gen supresor de tumor, que es el retinoblastoma, genera una proteína que bloquea si la progresión, cuando no es correcta, del ciclo celular de G1 a S, hasta que, digamos, un punto de control. Cuando ya viene generalmente mutado, en algunos niños aparece luego del nacimiento una segunda mutación, porque hubo algún problema, por, no sé, la radiación UV o lo que fuere, del otro alelo, del retinoblastoma, y eso produce que se desarrolle un tumor, un cáncer en el ojo, ¿sí? A esto que les estoy diciendo, de que viene uno mutado desde la línea germinal, y se necesita que un gen supresor de tumor tenga el otro mutado, por una mutación de novo, ¿sí? En una línea somática, vamos a tener una mutación, en este caso, en la línea germinal y otra en la línea somática, se lo conoce como la teoría del doble impacto. Es decir, los dos genes, los dos alelos, perdón, tienen que estar impactados para que se produzca, ¿sí? Digamos, el cáncer, en este caso, el retinoblastoma en los niños. Se opera, ¿sí? Generalmente se puede operar, a veces con pérdida o sin pérdida del ojo, depende, pero son niños que al tener el digamos, un alelo del gen del retinoblastoma mutado, son proclives a lo largo de su vida a desarrollar otros tipos de tumores y de cáncer. ¿Sí? Hay que controlarlos mucho porque son niños que van a tener una vida un poco complicada. ¿Sí? Me fui para acá. Esto es lo mismo que les estaba mostrando recién, ¿sí? Diciendo cuándo se produce. Y es básicamente la teoría, ¿sí? Del doble impacto. ¿Sí? Cuando ya viene uno mutado y por algún otro motivo, ¿sí? Una mutación de nuevo, que puede ser por múltiples causas, se elimina el otro. Acá no sé qué les estoy mostrando. Ah, está bien. Bueno. Esto acá lo que les va, esta diapo, básicamente, es cuando hablábamos hoy de que el cáncer en general no se produce porque falla, salvo cuando es hereditario, que es más complejo. Pero el cáncer hereditario es una tasa muy, muy baja, no recuerdo exactamente cuándo en este momento, pero no es una tasa alta. La mayor cantidad, no sé, el 80%, 85% de los casos de cáncer no son hereditarios, ¿sí? Son adquiridos a lo largo de la vida. Y eso tiene que ver, digamos, porque generalmente puede ser que haya un fallo en un gen supresor de tumor y después un cambio, ¿sí? Extra, que puede ser, por ejemplo, en un protoncogen o en algún otro gen importante, y eso se puede deber a distintos casos. Puede ser a que se delesione la zona, se pierda el gen, entonces desaparece, y si desaparece no funciona. Si, por ejemplo, hay una delesión de una región donde está el gen supresor de tumor, con que no esté es lo mismo que esté mutado, porque no está funcionando. Diferente si se delesiona un protoncogen. Ahí no sería tan grave, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, puede ser que haya un cambio epigenético, es decir, por ejemplo, que esté metilada la región, no sé, de regulación del gen supresor de tumor, entonces no se exprese, porque la maquinaria no lo puede replicar. Entonces no solo el cambio puede ser genético, sino también epigenético. Profe, ahí mandé al chat un enlace de PubMed, donde habla de la proteína Hamlet, esta que yo le comentaba, y menciona algo sobre unos oncogenes que estaban en una tablita que mostró usted antes. Ah, bueno, ahora lo podemos ver. Bueno, después dice, teoría del doble impacto es donde... Sí. Perdón. Entonces esos cambios epigenéticos van a estar relacionados, por ejemplo, con el ambiente donde vive la persona, o lo que coma, ¿Sí? o el, no Tal sé, cual. el estrés, esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el cáncer de colon, la parte epigenética y todo lo que es el ambiente es súper en todos los cánceres, pero muy importante porque tiene que ver mucho con la alimentación, con el bajo consumo de fibras, con un montón de cuestiones, ¿sí?
es un cáncer que es muy, muy susceptible a la alimentación, por ejemplo. Bueno, entonces, a modo de repaso, la teoría del doble impacto es cuando en el interior de una célula cada gen forma parte, bueno, de un conjunto de dos elementos denominados alelos, ¿sí? Tenemos dos alelos. Un alelo defectuoso puede ser portador del defecto, no sé qué ahora quería poner. Dice, su alelo normal recibe la denominación de tipo silvestre o alelo silvestre. En la teoría del doble impacto, que fue creada en 1991, el primer impacto de una mutación heredada está presente en todas las células del individuo, es decir, cuando la mutación se da en la línea germinal. ¿Y eso con qué puede ocurrir solamente en la línea germinal? Los protooncogenes. No, esos son justamente los que no. ¿Cuáles eran? Los otros. Los Ah, la genes línea supresores. germinal, Supresores. los supresores. Claro, línea germinal, los genes supresores de tumor. Entonces, se produce en la línea germinal y el segundo impacto se produce cuando el alelo, que estaba funcionando normal, el alelo wild type, ¿sí?, sufre una mutación espontánea en el interior de un órgano específico y se desencadena, digamos, el proceso canceroso. Acá hay un concepto que es importante que creo que lo vamos a ver la clase que viene, cuando dice, y esta mutación puede ser diferente a la del alelo afectado primariamente. Y acá lo que está diciendo está hablando de una heterocigosis compuesta. Es decir, va a tener mutado, va a ser heterocigota para la mutación, porque una viene, vaya a saber cuál es de la línea germinal, y esta es una nueva, son diferentes, pero se las consigues compuesta, perdón, es homocigota compuesto, porque va a producir la enfermedad, pero las mutaciones son diferentes entre sí. ¿Se entiende? Es como que los dos alelos están mutados, pero no es la misma mutación lo que produce la falta de función. Son mutaciones diferentes. Entonces son homocigotas compuestos. ¿Se entiende? Me queda la duda de que sea homocigota. O sea, Homocigota, si es de- ¿qué era heterocigota? Heterocigota era cuando los alelos eran diferentes, ¿sí? Y se producía, y no, por ejemplo, hablando de la normalidad, en un caso de herencia, como vamos a pensar que la expresión en el retinoblastoma es recesiva, la expresión, ¿sí?, siempre que haya heterocigosis, la expresión del gen va a ser normal. ¿Sí? Porque acá se mezclan conceptos de herencia con el concepto de expresión. Y después, en el otro, ¿sí?, cuando vos tenés un alelo que ya viene mutado, la expresión sigue siendo recesiva, pero si hay uno mutado se expresa normal. Ahora, el otro muta, es decir, los dos dejan de ser wild type y pasan a ser, como si querés, homocigotas para la mutación, pero son diferentes, las mutaciones son diferentes, entonces se llaman compuestos, porque no son iguales. Pero los dos tienen una mutación, los dos alelos, que los inhabilita. Por eso es compuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces los dos alelos perdieron la función, pero por mutaciones diferentes. No es la misma mutación que los afectó. Hay muchísimas enfermedades que las mutaciones las enfermedades se dan porque se producen diferentes tipos de mutación que afectan a los dos, entonces son compuestos. ¿Sí? ¿Hasta acá más o menos vamos? Es casi como si fuese heterocigota, pero que ambas son recesivas, entonces... Claro, exactamente. Bueno. Entonces, ¿cuáles van a ser las características celulares de una célula normal? Tiene una vida limitada, es decir, nace, se duplica o no, y muere. Está inhibida por contacto, es decir, la célula no va a crecer o su proliferación no va a ir más allá de si tiene otra célula de contacto, no va a avanzar sobre esa célula, porque está inhibida por contacto, es decir, respeta al vecino. Una proliferación controlada, se va a dividir de manera muy, muy estipulado, y puede o no diferenciarse, ¿sí? En general se diferencia. Ahora, ¿cuál es la característica de una célula maligna?
es inmortal, es decir, nunca entra en senescencia, no muere nunca, se puede dividir de manera indefinida, ¿sí? Pierde la inhibición del crecimiento por contacto, es decir, invade los tejidos vecinos, no respeta al vecino, lo invade. Tiene una proliferación descontrolada, nunca detiene su proliferación, su ciclo celular, y la diferenciación celular no existe, digamos. Si va a ser no sé, un linfocito, va a ser cualquier cosa menos un linfocito, o sea, no puede seguir su programa de diferenciación celular estipulado, ¿sí? Entonces, para esto, las células adquieren distintas características, ¿sí? Entonces, adquiere la capacidad de dividirse sin depender de las señales extracelulares, sobre todo digamos, de los factores de crecimiento. No depende de los factores de crecimiento para proliferar y duplicarse, por eso hay tantos errores, ¿sí? Es insensible a las señales externas, es decir, de tener crecimiento, como por ejemplo el contacto, no le importa y crece igual. Tiene la capacidad de invadir tejidos, justamente por este motivo, y producir metástasis. Tiene la capacidad de que esas masas tumorales de realizar angiogénesis, es decir, de vascularizarse, y de esa manera estar nutrido, ¿sí? Se vascularizan, evaden la apoptosis, y tienen un límite infinito de reproducción celular, ¿sí? Esperen un segundito. ¿Se les fue la pantalla a ustedes? No. No, profe. todavía se ve, profe. Entonces, esas son las características que van a hacer que una célula pase o deje de ser normal a ser una célula maligna, cancerosa o neoplásica, ¿sí? Bueno, todo esto ustedes lo van a ver después bien el año que viene cuando vean patología, ahí lo van a ver con muchísimo más detenimiento de lo que lo estamos viendo ahora nosotros. Entonces, estos cambios se pueden producir por tanto agentes externos como agentes internos. Un agente externo, por ejemplo, son los carcinógenos, que son agentes capaces de producir alteraciones en la célula que sin esa sustancia, sin la presencia de ese agente, ¿sí? No se hubieran producido. Eso como concepto importante. A ver, ¿qué ejemplos de carcinógenos podemos tener? Algo que Puede se ser los agrotóxicos. Ese puede ser uno, ¿qué más? Radiación. Las radiaciones. O no es un agente así como... También, no, también las radiaciones también, ¿sí? No solo la radiación solar, puede ser radiaciones gamma, puede haber un montón de radiaciones. Sí, sí, sí. ¿Los transposones podrían considerarse? Sí, esos son internos, ¿sí? Tal cual. ¿Y los transposores y qué otra cosa? Los virus. Los virus también son agentes carcinógenos algunos. Por ejemplo, el Epstein-Barr virus, el HPV, el Epstein-Barr, son todos agentes que son capaces de producir cáncer, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son las anormalidades en el tipo de crecimiento? La atrofia, la hipertrofia y la hiperplasia, luego sigue la metaplasia, la displasia y finalmente la neoplasia. Tiene que ver todo con los tipos celulares, si están vascularizados, si no, si la célula ya es inmortal o no, y demás. Entonces, en la displasia vamos a tener, digamos, anormalidades en las células de división del epitelio, en la maduración, ¿sí? Y puede ser reversible al 100% con la eliminación del área. ¿Por qué? Porque por ahí probablemente todavía o no está vascularizado o no invadió, ¿sí? Los tejidos vecinos. Entonces por eso lo podés remover, porque está todavía localizado. Bueno. ¿Hasta acá más o menos vamos? ¿Sí? Bueno, entonces veníamos hablando de que el cáncer podía ser esporádico o hereditario, ¿sí? El cáncer esporádico, que es la mayoría, es más del 80%, casi un 85%, si yo mal no recuerdo, generalmente ocurre a una edad avanzada. ¿Por qué? Porque tiene que ver
con el acúmulo de alteraciones que va sufriendo la persona a lo largo de la vida, ¿sí? Empiezan a haber fallas. Yo les decía, no es una sola falla, ¿sí? Entonces falla un gen supresor de tumor, falla el ciclo celular, falla algún oncogen, bueno. Se va produciendo por, digamos, por el proceso de envejecimiento normal de la célula. Esa persona que, digamos, tiene un bajo riesgo de desarrollar otro tipo de cáncer, ¿sí? Porque eso fue algo puntual, esporádico, no hay tumores asociados, y generalmente no vamos a tener individuos en la misma familia afectados. Es decir, por ejemplo, no sé, un cáncer de mama a los 70 años, ¿sí? Es probable que no haya otras mujeres con cáncer de mama en la familia, porque fue algo esporádico, puntual, ¿sí? Ahora, si el mismo cáncer de mama es familiar, va a estar la mamá, la tía, quizá la abuela lo tuvo, una hija, entonces aparece a edad más temprana, empieza a aparecer, puede aparecer entre los 30, los 40, los 50 años, depende de qué tipo de cáncer, y ya viene en general, cuando es hereditario, uno hereda ese gen supresor de tumor, ya lo hereda mutado, ya lo hereda con la función, ¿sí? Alterada, ¿se entiende? Entonces, ahora, ¿por qué, por ejemplo, uno hereda, ¿se acuerdan que decían que el protooncogen, en un momento en una de las diapos, tenía una especificidad tisular media o baja, y el gen supresor de tumor una especificidad alta? ¿Eso por qué? Porque, piensen ustedes, fíjense, nosotros heredamos, por ejemplo, el BRCA2 mutado, el BRCA1 mutado, pero el cáncer se da solamente en la mama, es específico del tejido mamario, ¿sí? Después en realidad no están así, hay algunos que también intervienen en otros tejidos, pero fuertemente es en la mama, por eso la especificidad tisular es muy elevada, ¿sí? Depende del protooncogen que esté mutado a verse Gen supresor de tumor. Gen supresor de tumor, porque es el que es hereditario. Ah, claro, claro. ¿Sí? Está bien. Por eso estamos hablando, por eso no se desarrolla un cáncer si no es el BRCA1 mutado en el cerebro, o sea, no va a tener un neuroblastoma. ¿Sí? Puedes tener otros asociados, pero tiene una especificidad tisular que es alta, ¿sí? Vas a tener altos riesgos de desarrollar otros tipos de cáncer, siempre relacionados en los mismos procesos, siempre que ese oncogen o gen supresor de tumor regule, ¿sí? Los mismos ciclos, y puede haber varias generaciones afectadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos o qué definimos cuando mencionamos del síndrome de predisposición hereditaria del cáncer? Es aquella condición en la que un individuo, una persona, hereda con una alta probabilidad la capacidad de desarrollar algún tipo determinado de tumor, ¿sí? Y se da por mutaciones en los oncogenes, en los genes supresores de tumores o en los genes de reparo del ADN. El hereditario sí va a ser el gen supresor de tumor. También pueden tener algún error en un gen de reparo del ADN, pero el oncogen es la mutación que van a adquirir después, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto es que no todos individuos, todas las personas que podemos llegar a tener por herencia un gen, ¿sí? Un gen supresor de tumor afectado, vamos a desarrollar cáncer, porque hay factores externos, como el ambiente, como la, no sé yo, bueno, como dice ahí, la penetrancia, y no me sale el otro nombre que les quiero decir, chicos, se me fue. La epigenética, ¿sí? Que puede hacer que ese gen no se exprese finalmente, entonces estemos bien, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar la penetrancia? Es decir, que ese gen, digamos que la ausencia, en un caso de gen supresor de tumor, la ausencia de la expresión de ese gen, de la pérdida de esa función, se acentúe más, la exposición a carcinógenos, los factores hormonales y reproductivos. La edad reproductiva de la mujer, los cambios hormonales lamentablemente son muy complicados, ¿sí? Por ejemplo, por eso el cáncer de mama y demás es tan complicado toda la cuestión y la regulación hormonal. Cómo se responde al daño del ADN, a los genes modificadores, ¿sí?
Entonces, todo eso está afectado. La alimentación, que ahí no está, pero totalmente. El estrés, ¿sí? Yo creo que todos después del estrés del último año, en 2, 3, 4, 5 años, los casos de cáncer se van a disparar terriblemente. Ojalá me equivoque, pero creo que en 5 años vamos a tener grandes disgustos. Todo eso afecta en la penetrancia de las mutaciones de estos tipos de genes. Y bueno, después acá en realidad a modo de como para que lo sean, uno de los más comunes es el síndrome de Lynch, donde hay mutaciones, estos son genes de reparación, no son genes supresores de tumores los que están mutados, sino genes de reparación del ADN, ¿sí? Los MLH, los 1, los 2 y los 6, y empieza a haber como una inestabilidad de la zona, y donde llega a haber algún tipo de mutación o lo que fuere, sonamos. Esto es particularmente, como son 3 los que están mutados, se considera que la herencia sí es dominante del síndrome de Lynch. Bastante complicado, y no solo produce cáncer en todo lo que es la parte intestinal, sino también puede favorecer la aparición de cáncer en todo lo que es el sistema reproductivo. Es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no tiene una especificidad tisular alta como el gen supresor de tumor, sino que es está en todos lados, porque involucra, ¿sí?, lo que es la reparación del ADN. Bueno, eso tiene acá. Bueno, respecto al cáncer de mama, ¿sí?, esporádico es alrededor de un 80%, hereditario, ¿sí?, del 5 al 10%, y familiar del 15 al 20%. Ahí hace la diferencia, porque familiar se refiere, digamos, como a todo el grupo, y hereditario es solamente que considera de una generación a la siguiente. Bueno, si tenés mutado BRCA1, BRCA2, vas a tener altas chances de desarrollar cáncer de mama, de ovario, de próstata, puede ser también, y de mama, o sea, de seno masculino, pero también, ¿sí?, en la población general puede darse. Lo que pasa es que fíjense las frecuencias. Si está mutado BRCA1, BRCA2, es muchísimo más alto. En cáncer de mama, mira, prácticamente tenés un 90% más de riesgo que en la población general. Pero fíjense que no solo afecta al cáncer de mama, también al de ovario y al de próstata en los varones. El de mama masculino sí es bastante raro. Profe, y una pregunta, ¿eso se puede saber mediante un estudio genético? Sí, O sea, si ahora mi lo vamos a mamá ver. quiere ir y hacerse un estudio genético, ¿ya puede saber si tiene más posibilidad de esto? Sí. De hecho, lo vamos a ver ahora, y lo vimos en la clase pasada o la anterior, ya no me acuerdo, con los paneles de genes. Para eso son los paneles de genes, están muy desarrollados en cáncer. De hecho, por ejemplo, en mi familia mi abuelo tuvo cáncer de colon, un tío, mi mamá y otro tío. Yo me quiero estoy viviendo para hacerme el panel de genes, además de los controles. ¿El control cuál es? El control para el cáncer de colon es una colonoscopía, ¿sí? La colonoscopía se indica normalmente después de los 50 años, una vez y da bien cada 5 años. Yo tengo 41 años, es decir que hasta por lo menos los 50 no tendría que hacérmelo. Pero con los antecedentes familiares, y además lo que pasa en el cáncer hereditario, por ejemplo, es que generalmente va adelantando las generaciones. Es decir, mi abuelo lo tuvo a los 80, mi tío 70, mi mamá tenía 60 cuando le dio. Entonces, yo no voy a esperar a los 50 para hacerme el control. ¿Qué hago? Me hago el control, como se lo tiene que hacer cualquier ser humano, pero me quiero hacer el panel de genes, ¿por qué? Porque si de última, primero hay que saber qué hacer con esa información, porque uno tiene que plantearse quiero saber si tengo, digamos, una mayor probabilidad de desarrollar cáncer, o no quiero saber. O voy a estar pensando todos los días, voy a tener cáncer, voy a tener cáncer, ¿sí? Eso tiene que ver parte del consejo genético, que es lo que vamos a ver más adelante. Es una decisión importante a tomar, si uno quiere, porque ¿para qué querés saber? No me puedo sacar todo el intestino grueso, o sea, pero tendría que, digamos, vivir con un botón gástrico, una cosa horrible, digamos. Entonces, ¿para qué querés saber? Y bueno, yo quiero saber porque entonces, en vez de hacerme una colonoscopía cada 5 años, me la hago todos los años, por ejemplo. Porque el cáncer de colon es altamente prevenible con la colonoscopía, ¿sí? Tarda un tiempo en desarrollarse. Entonces, si uno tiene el gen, tuve la mala suerte de heredar el gen, no sé, el gen supresor de tumor mutado, y bueno, en vez de controlarme cada 5 años, me controlo todos los años, o en su efecto cada 6 meses, qué sé yo, no sé.
tendré que definirlo con el médico, pero tiene una indicación. Por ejemplo, hay mujeres donde el cáncer familiar de mama es tan fuerte, o de ovario, porque tienen mutado BRCA1 o BRCA2, que deciden hacerse una esterectomía y completa y una extracción de toda la mama. Pero vos tenés, cuando vos vas a sugerirle a un paciente un panel de genes, sobre todo cuando es preventivo, porque no está la enfermedad en este caso, tenés que avisarle qué es la información que va a tener, o qué vos le vas a decir. ¿Me explico? Pues es muy importante qué va a hacer el paciente con esa información. Claro, No es, le puede no es afectar algo. muchísimo psicológicamente. Por eso, puede tomar, hay gente que yo prefiero saber, por ejemplo, porque me permite organizarme, decir, bueno, me hago más controles, qué sé yo. Ahora, hay gente que no, y es respetable. Entonces, es decir, bueno, podemos hacer no sé, no, yo vengo porque, por ejemplo, teníamos una compañera del laboratorio que inclusive falleció de muy, muy temprano con cáncer de mama. Falleció a los 36 años, tuvo mucho tiempo. La hermana, cuando ella ya estaba muy mal, la hermana desarrolló cáncer, y tenían otra hermana más. Entonces, vos decís, bueno, esa otra hermana que todavía no tenía, ¿quiere hacérselo para qué? Porque de última podría hacerse una mamografía y una ecografía cada 6 meses, o no sé, digo, podés aumentar los controles. Pero si le vas a indicar un panel de genes, es decir, bueno, si te da positivo y encontramos una variante patogénica, esto es lo que significa. Que tampoco quiere decir que uno vaya a desarrollar cáncer, pero que te digan, tenés un 70% más de probabilidades, o sea, hay que manejar esa información, ¿sí? O sea, entonces, eso es el consejo que uno tiene que dar cuando va a sugerir un tipo de estudio que es preventivo, ¿sí? Porque esto no es diagnóstico, es preventivo. ¿Tá? Sí, profe, Bueno. ¿y ese panel de genes se hace con una célula intestinal en ese caso? No. ¿O se puede hacer con cualquier célula? No, Sí. con sangre. Porque es hereditario, lo tenés en todo el cuerpo. Claro, porque eso es algo que yo pensaba la otra vez cuando veíamos lo del coso del proyecto Genoma Humano. Yo decía, con que usen cualquier célula, o sea, siempre en cuando no sea un eritrocito o un linfocito que tienen el genoma modificado, es lo mismo, ¿no? Porque todas las células se supone que tienen el mismo genoma. Sí, el eritrocito no, porque el eritrocito no tiene núcleo. Claro, pero no si tiene núcleo. usás linfocitos, ¿sí? Por eso, con una muestra de sangre podés perfectamente. Nosotros con la profe Chafrat hablamos de que los linfocitos también tienen el genoma modificado, porque decía que cuando ya se maduran y van a generar un tipo de inmunoglobulina, el resto de ese genoma lo pierden, de la parte que genera inmunoglobulinas, ¿no? Y decía que tenía el genoma cambiado. Sí, pero vos también tenés macrófagos, tenés toda la serie blanca que tiene núcleo. Claro. O sea, que eso lo vas a pescar. Por eso esto es preventivo, lo puedes hacer con un análisis de sangre o con saliva, con cualquiera de los dos, porque están todas las células de todo tu cuerpo. Distinto es cuando es una biopsia y vos querés caracterizar molecularmente al tumor, entonces ahí sí es de la biopsia. Pero esto es preventivo, no tenés la enfermedad todavía. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, acá una recomendación para personas, individuos que tienen mutado el BRCA1 y BRCA2, para el cáncer de ovario, ¿sí? Es, por ejemplo, quitar los ovarios, ¿sí? Entre los 35 y los 40 años de edad. Si ya pasaste los años fértiles o tuviste hijos, eliminarlos. O también los podés eliminar antes, haces una estimulación ovárica, tomás todos los óvulos que se pueda, y te quitas los óvulos, y después si querés tener hijos, o deseas tener hijos, recurrís a un tratamiento de fertilidad, ¿sí? Hay mucha gente que lo ha hecho. También eso como algo muy, digamos, muy drástico. Después también, por ejemplo, aumentar la frecuencia de las ecografías transvaginales, ¿sí? Y ya, que me parece un poco medio duro, hacer conversaciones sobre opciones de quimioterapia preventiva con las contras de la quimioterapia, pero bueno, este es medio, ya tiene un par de años, no creo que ahora se utilice. Por ejemplo, para el cáncer de seno, de mama, bueno, los exámenes automamarios con más frecuencia, aprenderlos a hacer bien, la mamografía a partir de los 25, ¿sí? En vez de a partir de los 40, de los 50, como lo indican algunos,
Las mastectomías también, puede ser, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, vamos a hacer este panel de genes. Si esto da, si vos lo querés hacer y te da positivo, vos vas a tener que elegir entre estas opciones. Entonces, que sepa. Y si no lo hacemos, no sabemos y no hacemos solamente el control. Pero el paciente tiene que saber a qué se expone ante una decisión de tomar algo así, ¿sí? Bueno, eso hasta acá, pero les quiero mostrar algo. Esperen que quiero dejar de compartir. No sé, ¿dejé de compartir pantalla? No. Ah, no, todavía no. Acá. Esperen. Ahora sí. Aguántame un segundito. Acá. ¿Hasta acá más o menos entendieron? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, esta es una página de uno de los lugares donde mandamos nosotros cuando tenemos los pedidos de paneles de cáncer hereditario, ¿sí? Una empresa que es de Buenos Aires, que se dedica a eso, que es excelente, que hace los paneles de los análisis genómicos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenés para... perdón, me llaman de laboratorio. Por ejemplo, para preanalítico, ¿sí? Cánceres hereditarios comunes. Entonces uno entra acá y se van a ver qué hay. Bueno, esos son algunos de los genes. Para... a ver, aguárdenme un segundito, chicos. Aguárdenme un segundito. Perdonen, chicos, me estaban llamando al laboratorio, no sabía qué pasaba. Bueno, por ejemplo, ese es un panel de genes con donde es como general, de riesgo para todos estos tipos de cáncer, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, ovario, mama, útero, próstata, colorectal, gástrico, pancreático, bueno, qué sé yo. Entonces tenés todos los genes que se van a estudiar. Bueno, acá está como BRCA1, BRCA2, CHEK2, a ver si está P53, que siempre suele estar. Mirad, MS2, MS3, falta MS1, MS6, que esto tenían que ver con el síndrome del Lynch. Y a ver, no puedo creer que no esté. ATM también es muy común, no puedo creer. Este es para el factor de crecimiento de los fibroblastos. Profe, ¿y es muy caro el retinoblastoma. estudio ese? ¿Cómo? ¿Es muy caro el estudio ese? Y sí, sale entre 70 y 100 mil pesos, más o menos. Algunas obras sociales, algunas muy poquitas lo reconocen, o podés hacer que te reconozcan una parte. Bueno, miren, en este no está P53, milagrosamente, no sé, es rarísimo. O no lo veo, por lo menos no lo encontré. Si aprieta F3, puede buscar lo que usted quiera en cualquier página y con eso No, puede pero escribir. no sé si lo tienen como P53, como TP53, tiene varias nomenclaturas. Bueno, después, por ejemplo, el panel expandido... Acá lo veo como TP53. ¿Es el cuarto del último para atrás? El quinto. Ah, O sea, acá estaba, me WT1. parecía, no podía ser que no esté, era como raro, ahí está. Bueno, ese está siempre. Estaba por orden alfabético entonces. Bueno, por ejemplo, acá un panel extendido, 200 genes, ¿sí? Miren todos los que hay, impresionante. Bueno, a ver, acá también está P53, está siempre firme. Bueno, oncología pediátrica, ¿sí? ¿Qué hay? Bueno, asociadas a predisposición hereditaria al desarrollo de neoplasias malignas sólidas en el inicio de la infancia, todo lo que tiene que ver. También tiene que estar acá el de retinoblastoma con seguridad. Sí, ahí está, retinoblastoma, ¿sí? Después, por ejemplo, de cáncer de mama y hereditarios específico, porque ¿para qué vos te vas a hacer? Si tu familia solo hay cáncer de mama, ¿para qué vas a hacer todo si en realidad vos necesitas saber puntualmente eso, ¿sí? Por supuesto, siempre presente TP53, BRCA1, BRCA2, ATM, esos están siempre, ¿sí? CHEK2. Bueno. Esta es una empresa, y también a veces solemos mandar a Argenomics, que es otra empresa, no sé por qué se quedó colgado acá, lo he dejado preparado, pero también que trabajan muy bien, ¿sí? En oncología, y por ejemplo tenés específico para cada tipo de cáncer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, qué sé yo, síndromes hereditarios.
cáncer de mama, ¿ves? Next Generation Panel, porque esto es todo por secuenciación de nueva generación, que hay o genes individuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy el caso del probando, ¿no? En mi caso, soy la primera de mi familia, tuve a los, no sé, 30 años, cáncer de mama. Me hago el estudio, no sé, quiero saber, o por ahí, yo supe, mi mamá se murió de cáncer de mama, ¿sí? Y mi abuela también, cuando voy al médico, pero mi abuela y mi mamá ya se murieron, no hay forma de estudiarlas. Entonces, claramente, mi cáncer es un cáncer hereditario. Y tengo 30 años y tengo una hermana de 25 que todavía no tiene nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a estudiar a vos, vamos a ver con un panel de genes, cuáles, de todos los genes probables, cuál es el que tenés mutado, y después te aparece mutado, en realidad, el gen de MAM tenías, no sé, 2 variantes patogénicas, uno en BRCA1 y otro en TP53, ¿sí? O en, no sé, en ATM. Entonces, después, a mi hermana, por decir algo, no le van a pedir todo el panel de genes. Primero porque es muy caro y no tiene sentido, porque si es hereditario tiene que haber heredado de las mismas variantes que yo. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace es, se secuencia por Sanger solamente los genes que tiene afectado el hermano o el probando. ¿Se entiende? Lo que se hace. A ver, ese panel. Este es un panel, por ejemplo, es un panel cortito para cáncer de mama. Este es un poco más extendido. Este es un gastrointestinal. ¿Sí? Probablemente alguno de estos me tenga que hacer yo después. Acá. Síndrome de Lynch, eso como hereditario. Después para, a ver, por ejemplo, no sé, cáncer de colon, que les decía, a ver cuáles están. Fíjense que igual muchos se empiezan a repetir, ¿sí? En guías internacionales de 20 genes, 28 genes, 46 genes. Fíjense, uno hay que hacerse una cosa de esta, después, miércoles, hay que vivir con esto. Bueno, y así para todo. De pulmón. Bueno, para todo. Yo ahí entré a la página y vi que aparte de haber así para cáncer, hay para un montón de otras enfermedades, para enfermedades cardíacas, neurológicas. Totalmente, todo NGS se hace para todo. Lo que pasa es que, bueno, como ahora estamos con cáncer, les estoy mostrando solo lo de cáncer, pero sí. Esto me hizo acordar a que hace poco leí una historia de una chica que contaba que su papá había muerto hace poco por ELA y que también lo había tenido el hermano, el tío, el abuelo, Y un bueno, montón. Yo pensaba, con esto podés resaber si... sí, ahora hay que ver si ella quiere saber o no. Claro, claro. Por ejemplo, eso tiene que ver mucho con lo que es consejo genético. No sé qué toque acá. Ah, no, esto era algo que les quería mostrar, pero es viejo ya, después no me gustó cuando lo vi. Por ejemplo, con NGS se pueden hacer, no sé, los que se les ocurran, a ver, análisis genómicos, vamos de vuelta. Farmacogenómica, miren estos test de ADN, esto es, todavía no sé no tengo en claro si esto es cotillón o realmente sirve, ¿qué quieren que les diga? Lo vamos a saber en un tiempo, para esperar que se abra. Por ejemplo, en realidad no es que es cotillón, esto vas a ver, lo que pasa me parece que todavía nos falta información para poder entender realmente lo que nos está brindando, ¿sí? Por ejemplo, vos querés saber la predisposición que tenés, no sé, querés hacer deporte, ¿no? Sos un deportista de alto riesgo, querés entrenar, no de alto riesgo, sino de alto impacto, querés entrenar, entonces te haces un perfil genético para ver cómo son tus fibras musculares, a qué respondés más. Bueno, así hay para la parte cardíaca, neurológica, un montón de cosas. Es como que cuesta, me parece, todavía dimensionar, ¿sí? ¿Qué es lo que ven? Perfil vitamínico, intolerancias, alergias, consumos de grasas. Esto va en el test nutrición y deporte, composición muscular, resistencia a velocidad, respuesta a la cafeína, algo de los rasgos físicos. A ver, bueno, ¿para qué sirve toda esa información? ¿Sirve para algo? ¿Y Porque eso, hasta ahora profe, vivimos... entonces, ¿qué haría? ¿Estudiaría los genes que tienen relación con cada una de esas cosas de vitaminas Claro, y todo eso? Exacto, sí. Entonces te dice, bueno, ¿para qué sirve? ¿Sí? Tus genes determinan cómo tu cuerpo responde a los alimentos, cómo influyen en tu cuerpo, cómo te adaptás a los distintos tipos de entrenamiento, qué tipos de fibras tenés, cuál es el tipo de ejercicio que es mejor para vos, bueno, cosas así. Lo que pasa es que, por ejemplo, este panel, uno lo puede pedir, llamar por teléfono y te lo mandan, y el resultado después te llega.
Se lo puedes hacer todo por fuera del asesoramiento de un médico. Todo lo que tiene que ver con cáncer, no, pero me refiero, bueno, o sea, todo va como por fuera del sistema de salud, no sé si me explico, es decir, no necesariamente va a haber alguien capacitado y formado que te va a asesorar para saber interpretar el resultado. Entonces, por eso digo, ¿cuál es la utilidad todavía? Capaz que en un tiempo la medicación te haga un test genético, te diga, bueno, vos tenés que tomar esto, esto y esto, o hacer esto y esto, probablemente se masifique. Me parece que todavía nos falta un poquito más de conocimiento para poder sacarle bien el jugo, ¿sí? Bueno, y al Igual que Genomics también. está re bueno que estén todas estas cosas, porque hay un montón de gente que tiene así como en sus familias distintos tipos de patologías y que esté desarrollado para cada cosa particular. Les decía, por ejemplo, un gran tema que hay, un gran tema que hay es, por ejemplo, con el Huntington. El Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que sí o sí desencadena en la muerte, o sea, no hay otra, al día de hoy no hay otra solución. O sea, te vas a morir. O sea, vos tenés Huntington y sabés que te vas a morir. Chao, no importa. Un poco más grande, un poco más chico, pero te vas a morir. Esa es y te vas a morir de una manera que es bastante horrible, porque empezás a perder todas las, digamos, las funciones motoras, o sea, es desagradable, no es algo lindo. Entonces, primero, tiene una herencia, es autosómica dominante, o sea que si heredaste el chau, y además podés empezar con sintomatología. La sintomatología del Huntington aparece siempre después de los 40 a los 50 años. Entonces, en general, esa persona ya tuvo hijos, ya dejó descendencia. Y el Huntington lo que tiene, yo no sé si les hablé a ustedes o a la otra comisión, por ahí me olvido. Los alelos, o sea,